Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tu programa Meta Empresas Incorporated. Aquí estaremos la próxima media hora compartiendo contigo saberes, lo que se ha caracterizado a lo largo de los años este programa. Y hoy, precisamente, hablando de saberes, me honra tener en el programa a Ever Longas Crespo. Él en su perfil de LinkedIn, si lo buscas, tiene un título que me gusta muchísimo porque dice el mejor infografista científico de España según mi hija de 13 años. Qué bonito, porque ese título no todo el mundo lo tiene, no todos los hijos nos dan a los padres esos títulos, nos darán otros, pero ese tan bonito no. Eh, Ever se considera la única persona en España especializada en crear infografías de todo tipo, para todo tipo de empresa. Y es el CEO de el Fundamentium, Infografía Científica. Pero sin más preámbulo, bienvenido, Ever, a Metaempresas Incorporated y a Capital Radio. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme aquí. Hombre, para mí, todo lo que tiene que ver con compartir saberes, saber cómo hacer las cosas mejor, porque has trabajado con científicos de primera línea, estás trabajando con empresas que de alguna manera tienen problemas para comunicar su mensaje. O sea, quizás este programa hoy va a ser muy útil para empresas, ejecutivos que tienes un producto, una fintech o incluso a nivel de marketing, que quieres saber cómo hacer una cosa diferente, porque las infografías Ever, perdón, no son nada nuevas. No, de hecho, las infografías han nacido en prensa y se llevan utilizando muchísimo tiempo en periódicos. De hecho, yo vengo de allí, yo he trabajado en El País y en El Mundo y pero esto me he aprendido porque realmente es donde se han desarrollado, ¿no? Como una forma de comunicar. Y llevan muchísimos años. Ya yo recuerdo, siendo un crío, con la primera guerra de Irak, se desarrollaron muchísimo las infografías en los periódicos. Se ponía un mapa de Irak, de las fuerzas y los armamentos de cada uno de Estados Unidos y de Saddam Hussein, y era pues un despliegue visual al que no estábamos acostumbrados en aquel entonces, pero bueno, ya llevaba mucho tiempo la infografía en prensa. Lo que es más reciente es el salto a la empresa. Eso sí que es más reciente, el utilizar las infografías para empresas, como tú dices, empresas que tienen cierta dificultad para explicar lo que hacen, ¿no? Si, por ejemplo, tienes una empresa y lo que haces es llevar flores a domicilio, por ejemplo, Claro. pues es un negocio maravilloso, pero es muy sencillo de explicar. Ahí seguramente no te hace falta una infografía. Pero si lo que haces es complejo, es una innovación pues, científica, si eres una empresa farmacéutica o tienes alguna tecnología, no sé, una bomba de calor que es más eficiente que lo anterior, cosas así que son un poco más complejas de explicar, en ese caso, explicarlo, ya no una infografía es una de las maneras de explicarlo, ¿no? Pero explicar con claridad lo que haces, lo que tienes o el valor añadido de tu producto, es que es obligatorio, porque si no te está frenando en el crecimiento de una empresa. Que tus potenciales clientes no entiendan bien qué es lo que haces y por qué eres mejor en algo o por qué eres diferente, es algo que te frena a la hora de vender, a la hora de comunicar, a la hora de hacer marketing. Y bueno, pues creo que es por eso muchas empresas lo valoran cada vez más, ¿no? Fíjate que has dicho lo de las bombas de calor y se me viene a la mente una cosa que se ha puesto muy de moda, que yo entiendo el concepto, pero que estoy seguro que si lo viera en una infografía lo entendería mucho mejor, que son esto de la aerotermia, hidrotermia. Fíjate que a veces hasta se me olvida el término, que es como un sistema diferente de calefacción de las casas, pero entonces supuestamente hay que romper todo el suelo y no sé qué, y poner unos tubos. Yo estoy seguro que con una infografía eso se explicaría súper bien, ¿no? Bueno, justo de eso no he hecho infografías últimamente, sí que he hecho alguna infografía. Bueno, de geotermia sí que he hecho alguna, ¿no? Que es como tienes que meter el aire en tuberías que están enterradas a cierta profundidad, de manera que sale pues más frío en verano y algo más calentito cuando hace mucho frío, ¿no? En invierno. Pero sí, yo creo que ahí es un sector que está
en gran desarrollo, que están apareciendo muchísimas tecnologías nuevas, porque obviamente por el momento en el que estamos, ¿no? De que hay que ahorrar energía y hay que producir menos CO2 y quemar menos combustibles fósiles, y están apareciendo un montón de tecnologías, y ahí yo creo que hay claramente una necesidad de explicar bien, porque si no, no entiendes muy bien las diferencias entre las diferentes tecnologías, y como consumidor muchas veces eso te bloquea y al final no te decides por ninguno. Y yo creo que es muy inteligente si tú tienes una empresa de ese tipo y tienes algo complejo, nuevo, que la gente no termina de entender, si eres el que mejor lo explica, el que más visualmente lo explica y el que lo deja más claro, es más fácil que triunfes, que tengas más ventas y que te vaya bien. Lo veo clarísimo. Por y fíjate que a veces es como lo pones en tu de hecho, en la página web de fundamentium.com, se habla interesante, ¿no? Dice, quizás no se usa en una infografía un lenguaje tan técnico para que la gente pueda entender mejor. O sea, hay que utilizar un lenguaje sencillo para que la gente, pues, pueda percibir lo que se está transmitiendo. Mira las fintech, por ejemplo, una cuenta que te abras en una fintech. De hecho, en este programa hemos tenido a directivos de fintech, y yo siento que a veces falta como, bueno, es que, ¿qué es el wallet? Bueno, que es que en el wallet tienes tu cripto y de la cripto puedes comprar acciones. O sea, perdón, ¿me podrías explicármelo desde Dios hizo el sol, el cielo y las estrellas? Porque no me entero, ¿no? O sea, quizás yo como el que conduce la entrevista, pues entiendo, pero quizás si se pudiera complementar ese conocimiento duro, con una imagen, con simples eh, movimientos, pues, del dinero, cómo pasa de una wallet de cripto, cómo pasa a la cuenta, cómo pasa de ahí por ejemplo, comprar acciones. Quizás sería mucho más sencillo para el usuario decir: "Ah, me voy con este banco o me voy con el otro". No sé, me imagino que te habrán presentado casos similares y, de hecho, de ahí la pregunta, ¿con qué tipo de empresas, estás trabajando ahora, Ever? Pues mira, lo que tú estás comentando es el problema de los conocimientos abstractos. Cómo transmitir una información que en el fondo es abstracta, es muy difícil aterrizarla porque tú no ves la wallet, no ves las cuentas, no ves las criptomonedas. Entonces es un conocimiento muy abstracto que, si no estás acostumbrado a moverte en eso, se te queda todo en el aire y no terminas de enlazarlo. Y la infografía, una de las cosas que hace es dejar de abstracciones, porque todo lo tienes que aterrizar en imágenes, textos, explicaciones, relaciones, como bien dices en este caso, y todo es mucho más, es como más aterrizado, es visual y lo ves más tangible y es más fácil que lo entiendas, ¿no? ¿Esto para qué tipo de empresas sirve? Pues es que muchísimas empresas. Yo he trabajado mucho con industria farmacéutica, tratamientos, medicamentos, y explicando el mecanismo de acción, cómo pueden ayudar a curar un tumor o cualquier otra cosa, ¿no? Empresas biotecnológicas, muchísimas, porque las empresas, bueno, España, de hecho, es bastante potente en industria biotecnológica. O sea, hay bastantes empresas, bastantes startups, así como yo qué sé, en otro tipo de tecnologías, ¿no? Pues en inteligencia artificial no estamos muy por delante, pero en biotecnología sí que estamos bastante bien. Hay bastante desarrollo en España. Y yo he hecho muchas infografías para empresas biotecnológicas. Y en todos esos casos se trata un poco de aterrizar los conceptos, ¿no? Pues te voy a poner un ejemplo así que me viene a la cabeza, así que también como un poco distinto. Es una empresa que tiene un sistema para analizar la uva cuando está en el viñedo, y analizarla de una manera muy rápida y haciéndote predicciones sobre cómo va a ser el vino, para que tú sepas Mm. si tienes que regarlo un poco más, si tienes que vendimiar ya o tienes que esperar un poco más adelante. Y entonces es una empresa que es un producto que hay mucha ciencia detrás, pero luego al final se lo venden a, bueno, pues a viñas, se lo venden a bodegas y a envasadoras de vino. Y bueno, pues al final, claro, aunque el concepto
es muy científico, luego se lo vas a vender a gente que está ahí a pie de campo y que, por supuesto, tiene que entenderlo muy fácil, ¿no? Entonces, en aquella infografía lo explicábamos de una manera muy relacionada con el viñedo para que no les habláramos de conceptos químicos, ni bioquímicos, ni nada, sino que les habláramos de su día a día, ¿no? De cómo tienen que revisar la uva, de cómo cuánto tienen que vendimiarla, de, bueno, pues eso, los problemas que tienen con el vino, que si te pasas sabe muy fuerte, tiene muchos taninos y es un poco amargo, bueno, cosas relacionadas con la audiencia, con los clientes, en este caso, de esta empresa. Si no lo hubiéramos puesto visualmente, habría sido todo como mucho más abstracto. Hay otro Claro. ejemplo también que he hecho hace poco, este es de industria, es para empresas que fabrican turbinas y ventiladores industriales. Son unos ventiladores enormes o turbinas para generar electricidad en, bueno, pues en empresas hidráulicas y tal, ¿no? Y esta empresa había desarrollado una tecnología que es hacer con láser pequeños rivulets, le llaman, es como marcas, como un estriado en la superficie del ventilador o de la turbina, en vez de que sea liso, que tenga como unas rayas inspirado en las escamas de los tiburones, que tienen como forma de quilla. Porque resulta que han estudiado que al tener esos pequeños surcos se producen menos turbulencias en los Ujú. ventiladores y en las turbinas, hay menos ruido, es energéticamente más sostenible y todo esto, ¿no? Entonces, de nuevo, esta era una innovación muy interesante que puede ahorrar mucho dinero a los fabricantes y a los que utilizan estos productos, pero explicarlo era súper complejo. Entonces, la infografía era muy llamativa, explicábamos cómo son esas marcas, cómo se hacen, cómo el agua tiene más turbulencias si la superficie es lisa y menos con esas marcas. Bueno, al final es una manera de aterrizar ideas que son como muy abstractas si te la cuentan de palabra, pero que si las ves, lo entiendes a la primera y eso, pues, te ayuda muchísimo en tu empresa, ¿no? Estamos conversando con Eder Longas Crespo, quien es licenciado en bioquímica, pero sin embargo ha trabajado como profesor en universidades de mucho prestigio como la Pompeu Fabra, como la Universidad de Navarra, y tiene, y es actualmente el CEO, para los que están sintonizando tarde, de una empresa que se llama Fundamentium. Y tienes una guía, que esto me interesa muchísimo porque son 10 estrategias para aumentar la visibilidad de tus innovaciones. Pero ojo, que esto puede ser de interés para ti que estás en marketing, estás trabajando en una empresa que tiene un producto, un servicio novedoso, interesante, que lo has explicado de una u otra manera. Hay gente que hace vídeos, hay personas que conectan con un vídeo, por supuesto, pero la infografía, eh, aunque no es algo nuevo, sí es nuevo quizás para tu empresa, en donde ese producto no has logrado explicarlo de manera rápida y sencilla en una sola imagen, porque la imagen está llena de información y quizás esta podría ser una opción muy válida para trabajar. Ver, dame al menos, aunque invitamos a todas las personas que entren en la página web de fundamentium.com y se registren en tu newsletter, que está fabuloso porque mandas un contenido interesantísimo, sino que también puedes descargarte la guía de forma gratuita, al menos dame una para mi público de empresas de esas 10 estrategias que puede ayudar a aumentar la visibilidad de esos productos innovadores, de esos servicios innovadores. Pues mira, uno en concreto, los 10 que están en esa guía son ejemplos reales, ¿no? Para el que esté escuchando, que son ejemplos reales de infografías que he hecho para empresas diferentes, de diferentes sectores, y cómo ellos los han utilizado, porque a veces a mí se me ocurren muchas ideas para aplicar la infografía, pero muchas veces mis clientes me superan y de repente me dicen: "Lo vamos a usar para esto", y son ideas que no se me habían ocurrido, ¿no? Y por eso he puesto esa guía, es una recopilación para que a la gente le sirva como inspiración y lo mire y diga: "Pues en mi empresa podríamos hacer esto", ¿no?
Una que me gustó, que, a ver, los más evidentes es, pues, por ejemplo, en un roll-up de una feria. Tú estás en una feria comercial y en un roll-up tú puedes poner tu logotipo, un eslogan y una foto de una cara sonriente que se supone que es un cliente y que nadie sepa muy bien qué es lo que haces, o puedes poner una infografía en ese roll-up y la gente se para, se la mira, se la estudia, habla contigo y, bueno, pues qué mejor, ¿no? O en tu página web para explicar lo que haces, ¿no? Pero bueno, por poner una así un poco más curiosa, hay gente que lo utiliza para que la gente se apunte a su newsletter, ¿no? Pues como yo tengo esta guía para que la gente se apunte a mi newsletter, luego ya se desapuntarán si quieren, pero de momento, pues te estoy dando un incentivo para que te apuntes. Pues hay empresas que han utilizado una infografía que explica algo de interés para la audiencia y que dicen, tengo esta infografía que es muy completa, pues te pone a lo mejor una pequeña imagen de la infografía, te dice, si la quieres, pon aquí tu correo y te la mando. Y te registras también en mi newsletter. Esa es una manera de, bueno, tiene que ser algo, obviamente, lo que cuentas en esa infografía tiene que ser de interés para tu audiencia y es una manera, pues, de aprovecharlo. Se lo das a tu audiencia a cambio de que ellos de poder contactar con ellos a través del email y es algo que ha funcionado muy bien. Vamos, lo he hecho con varias empresas. Pero en general todas las estrategias tienen un poco la misma, si me permites, es un poco para lo que sirve la infografía. Hay 2 cosas para mí que son claves en la infografía. Una es que llaman la atención. Llama mucho una infografía, que es esa combinación de ilustraciones, diagramas, colores, junto con texto, información, llama mucho la atención, ¿no? Entonces, la ilustración te detiene. Tú estás haciendo scroll o viendo muchas páginas o paseando por una feria y la ilustración de una infografía, la ilustración te detiene. Y una vez que te detienes, la historia te retiene, porque las infografías tienen una historia, tienen que estar contadas de una manera que te enganchen, que haya una narrativa, que haya bueno, que te vaya contando las cosas en orden, y entonces te llama la atención la ilustración, la historia te retiene, te quedas ahí 2, 3 minutos leyendo aquello que te ha llamado la atención, y en 2, 3, 4 minutos como mucho, ya sabes todo lo que tienes que saber sobre lo que hace esa empresa. Y eso me parece que es utilices cualquiera la estrategia que utilices y lo pongas en el medio que lo pongas, al final se trata un poco de eso, ¿no? De captar la atención y luego que llevarles por una historia para que terminen entendiendo lo que haces y valorándolo, ¿no? O sea, no solo entendiéndolo, sino viendo cuál es ese punto de valor añadido que tienes en tu empresa, qué es lo que haces más eficiente o no sé, o diferente o mejor o lo que sea, ¿no? Que es un poco lo que a muchas empresas innovadoras con las que yo trabajo les cuesta, porque, pues, lo que te digo, ¿no? Lo que decimos, temas muy complejos son difíciles de explicar, sin duda. Ever, precisamente, no podemos confundir una infografía con un mapa mental, no podemos confundir una infografía, por ejemplo, con una imagen que generes con IA. O sea, no, el que no tenga claro lo que es la infografía, yo le invito a que visite tu página web porque, que en este caso es fundamentium.com. ¿Por qué? Porque ahí vas a entender mejor ¿cómo podría una infografía ayudarte a rentabilizar tu idea, o tu proyecto, o tu producto, o tu servicio? O sea, eh, hay personas que son visuales, hay personas que son más auditivas. Hay por eso los podcasts y por eso este programa también va a estar en el podcast disponible en la página web de Capital Radio. Pero sin duda, si estamos hablando de un público que necesita entender un proceso, y seguro tendrás un montón de infografías artísticas, de ejemplos que podrías compartir con nosotros y con el público. eh, yo siento que, aparte de todo este maravilloso trabajo que haces, Ever, también, eh, lo compartes, o sea, no te quedas con el conocimiento, sino que también tienes un curso que enseña, por ejemplo, a ese profesional del marketing
a hacer sus propias infografías. Háblanos un poco sobre ese interesantísimo curso que tienes disponible para eh, científicos, investigadores, empresas, gente de marketing que se dediquen quizás a hacer otro tipo de trabajos, de infografías y que con tus técnicas pues van realmente a maximizar ese rendimiento. Sí, a ver, una cosa, esto también lo voy a plantear un poco desde el punto de vista de si alguien se está planteando si debería dar formación sobre lo que sé, ¿no? Porque yo durante mucho tiempo solo he hecho infografías para empresas como un servicio, ¿no? Y empecé a pensar hacer formaciones para gente que no pudiera pagar mis servicios o que quisiera hacer sus propias infografías. Como bien dices, los científicos, cuando publican artículos en revistas, tienen que hacerse ellos las figuras, que son infografías, y muchas veces no tienen presupuesto para contratar a un infografista. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un curso para que esas personas o alguien que está en comunicación o en marketing en una empresa, si no quiere contratarme, puede aprender a hacer infografía. Y una de las cosas que me dijeron, esto también lo cuento, pues por si alguien está en esa situación, doy formación sobre lo que yo sé o me lo guardo. Y había gente que me decía, ¿cómo vas a dar formación si al enseñar lo que tú haces, tú vas a ser más prescindible, vas a tener más competencia, va a haber más gente que puede hacer infografías sin llamarte a ti? Y bueno, me parece que esa es una mentalidad como muy de, como se dice ahora, ¿no? Mentalidad de escasez. Vamos a ver, cuanta más gente sepa infografía, cuanta más gente haga infografía, esté aficionada a este tema y haga pequeñas infografías, más se va a valorar mi trabajo también. No creo en absoluto que eso vaya en detrimento de mi negocio. Y yo creo, y de hecho, así se ha visto que al contrario, ¿no? Pues más gente hace mis formaciones, luego a veces, pues hay gente que hace sus propias infografías, pero cuando llega un tema, infografías pequeñas para conferencias o para pequeños usos internos dentro de la empresa, pero a lo mejor sacan un producto que lo quieren potenciar a tope, que lo van a vender mucho, que quieren impulsarlo mucho en el mercado y a lo mejor dicen, bueno, pues para esta infografía vamos a llamar a Ever, que es el que nos ha dado la formación, y al final las dos cosas se complementan. Entonces yo creo que para aquel que esté pensando, yo sé hacer esto, me quedo en solo hacerlo o también lo enseño. Pues yo creo que en ningún momento es pegarse un tiro en el pie, como decían, enseñar. Enseñar siempre es bueno. Y en cuanto al curso, pues es un curso de infografía, está pensado para gente que no necesariamente, que no son no quieren ser profesionales de la infografía, aunque si quisieran serlo sería un buen punto para empezar, desde luego, y que no necesariamente saben dibujar, ¿no? Yo sé dibujar, me gusta, es algo que me gusta y que lo utilizo en mis infografías, pero no es necesario. Hoy en día hay muchas herramientas, que las cuento en mis cursos, que ya vienen con ilustraciones, hay páginas web con bibliotecas de ilustraciones de diferentes temas. Con inteligencia artificial puedes hacer pequeñas ilustraciones e incorporarlas en las infografías. Entonces, hoy en día no es imprescindible saber dibujar, se trata simplemente de que tú tienes un conocimiento complejo y que lo quieres explicar de manera más sencilla. Pues cómo lo cómo construye una narrativa visual, como una infografía, para que la gente lo entienda, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente lo que hago en mi curso, que sobre todo lo hacen científicos, pero también personas de marketing, de comunicación de empresas, que por ejemplo bueno, pues para hacer cosas para sus redes sociales, para sus páginas web, lo utilizan un montón, ¿no? Y oye, pues existen las dos maneras de acercarse a la infografía a través de mí, ¿no? Digamos, con una formación o contratando una infografía. Y yo creo que eso, para cualquier empresa o emprendedor, creo que es bueno estar en los 2 ámbitos si tiene sentido, ¿no? Bueno, Ever, la verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Ha sido un placer conversar sobre este interesantísimo mundo de la infografía y cómo llevas de la mano a empresas y a personas que quieren comunicar cosas difíciles, quizás, que un vídeo no es suficiente, que explicarlo en un medio de comunicación no es suficiente. Pues mira, este es un complemento perfecto. Ever Longas Crespo, el mejor infografista científico de España, según su hija y también según el profesor Andrés Arena. Así que ya tienes dos certificados
Ever, gracias por estar aquí y será hasta otro programa. Gracias, Ever. Muchas gracias, Andrés, y gracias a todos los que estáis escuchando. Hasta luego.